Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de lectura, a este espacio de reflexión. Y el día de hoy vamos a continuar la lectura del libro Igleburger en el menú 11 o capítulo 11, así que úsenme como ruido de fondo, pueden hacer mientras otras cosas y os escuchen este capítulo y al final me dicen qué les parece, qué piensan acerca de este capítulo. Dice Igleburger versus Dadles de comer. Entonces, ¿qué es un líder? ¿Qué debemos hacer? Para empezar, creo que deberíamos hablar de discípulos en vez de líderes, al menos por el momento. Quizás no abarca todo el concepto de liderazgo tal y como lo entendemos ahora, pero Dios nos llamó a ser líderes y Dios no nos llamó, a ser líderes y producir líderes, sino a ser discípulos y a hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. Hacer discípulos, no nuestros, sino de Jesús. Así que, para empezar, decidamos ser discípulos de Jesús, seguirlo, oírlo, aprender de él y obedecerlo. Cuando uno es un buen discípulo, puede, si Dios quiere, ser un buen líder. Entonces, ¿cómo ser un discípulo? Para ser discípulo hace falta fundamentalmente una cosa, tener un maestro. El discípulo no puede existir sin el maestro. Es algo sin sentido. Jesús como nuestro maestro debe ser el primer rasgo como discípulos. Es lo que nos da identidad alrededor de él y al seguirlo. Y él no es solo un maestro teórico, es eminentemente práctico. Debemos, por lo tanto, aprender y poner en práctica, aprender y poner en práctica, muchas veces poner en práctica, para poder aprender e ir creciendo hacia la madurez. Mateo 14 del 14 al 22 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Y qué nos enseña el Maestro? Aquel día Jesús les iba a enseñar a sus seguidores a dar de comer a los demás y el precio que tenían que pagar. Había 5,000 personas, al menos, y muy pocos recursos en sus manos para alimentarlos a todos. Quizás la solución más fácil hubiera sido mandarlos a la hamburguesería más próxima, pero no. Jesús no quería desperdiciar esa oportunidad. La gente se sentó. Ahí vemos un montón de grupos de gente, niños, hombres y mujeres, tirados en el césped esperando. Jesús los amaba y quería darles de comer. Ya les había enseñado muchas cosas, pero también tenían necesidades físicas que suplir. A ese grupo la Biblia los llama la multitud, los que estaban recostados. Versículo 19. Hoy en día la cosa no ha cambiado demasiado. La multitud sigue recostada, esperando que les den de comer. Jesús los amaba, sí, y les dio de comer, aunque sabemos que cuando ocurrió la cruz, ninguno de esos 5,000 entraron en la historia. Y en Hechos capítulo 2, esto es un ejemplo de referencia que hay que buscar, solo había 120 personas esperando la promesa para trabajar. Hoy las iglesias están llenas de gente recostada que oyen lo que Jesús dice, pero quién sabe si algún día se levantarán del césped. Aún así, insisto, Dios los ama. Pero hay un grupo especial. En medio de ese gentío hay 12 personas de pie. No se sabe cuántos discípulos había, pero el contexto nos habla de que probablemente eran los 12, con 12 cestas. Ellos también tenían hambre, tenían las mismas necesidades que los demás, pero estaban de pie, cada uno con una cesta prácticamente vacía.
Con unos trocitos de pan y pescado, Jesús bendijo esos pocos recursos, y mientras esos nuevos camareros servían a los demás, veían que los recursos no se agotaban, sino que, superando toda lógica, cada cesta se iba llenando en la medida que repartían. Los discípulos tenían hambre, pero no podían comer. Tendrían que esperar. Un discípulo piensa en servir en primer lugar. Un líder piensa en servir en primer lugar, incluso a los recostados. Al final de la historia, después de dar de comer a 5,000 personas, a esos 12 se les hacía la boca agua. Estaban más que cansados. Imagina un restaurante con 12 camareros para atender a tanta gente. Pero así lo hicieron, un trabajo agotador. Pero al final de la jornada, esos camareros tenían en sus manos cada uno una cesta llena de panes y peces. Aquel día aprendieron a servir a los demás, aprendieron a depender de Jesús, a amar a la gente como Él los amó, a saber repartir con equidad, a trabajar con denuedo, a no quedarse recostados, a no formar parte de una multitud acomodada, a trabajar con los pocos recursos que tenían, a obedecer a Jesús incluso cuando no les apetecía, y quizás inspiraron a otros con su ejemplo. Aquel día estaban aprendiendo lo que era ser un discípulo de Jesús a través del servicio a los demás. Recuerda que Dios no busca clientes, busca discípulos y quiere que nosotros hagamos discípulos y no personas que solo esperan el próximo menú. No preguntemos ¿cuánta gente hemos alimentado?, sino ¿a cuántos hemos enseñado a dar de comer? Ok, hasta ahí llega este capítulo y qué interesante, la verdad. Este capítulo también, al igual que el anterior, para mí es bastante retador porque la frase que más me llamó la atención que dice, un líder piensa en servir en primer lugar incluso a los recostados. A veces cuando uno está al frente puede llegar a ser un poco frustrante el decir, pero es que yo siempre estoy, yo siempre doy, yo siempre me esfuerzo, me canso, ¿y los demás? Pero la verdad es que lo mismo hace Dios por mí o por ti como líder. Jesús y Dios siempre está presente en nuestras vidas, aun cuando nosotros le rechazamos, aun cuando no damos nada realmente por Él, ¿no? Cuando solo hacemos activismo. Y Jesús nos llama así, a servir también a esas personas que quizá no pueden, justo no pueden tal vez devolvernos el favor. Y claro, hay un límite en todo, ¿verdad? O sea, hay una manera en la que uno debe evaluar, ¿no? Es porque está pasando esto, ¿no? Porque tampoco sería correcto solamente servir y que los demás no tomen la iniciativa de servir a otros, ¿no? Es progresivo, pero es importante esto, el servir a los demás sin esperar nada a cambio y saber que si tú quieres ser líder o si eres líder, tu primer llamado es el servicio. Entonces, si tú anhelas ser líder, a lo mejor eres joven y dices, yo de grande quiero ser pastor, quiero ser misionero, quiero, no sé, estar en algún cargo, lo que sea, que sepas que lo primero que te va a implicar es ser un siervo. Y por eso uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es Juan capítulo 13, cuando dice, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que venía de Dios y que iba a Dios, dice que se ciñó una toalla, se quitó su manto, se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces, ¿qué es ser líder? Ser un siervo. Eso es lo que nos tenemos que recordar a nosotros todo el tiempo. Yo no estoy como líder para que me sirvan. Yo estoy como líder para servir. Y si de pronto a mí me toca algo, gloria a Dios. Y si no me toca, no pasa nada. El anhelo de cualquier líder, quiero pensar, porque ese es mi anhelo, es que todos tengan una mentalidad de siervos. Quizá no todos van a dirigir o ser líderes, pero que todos siempre nos consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos y que podamos servir por amor, porque Dios nos sirve todos los días, ¿no? Dios nos pone la comida sobre la mesa, nos da el aliento de vida, etcétera, ¿no? Entonces sí es algo bien interesante. Ojalá puedan iniciemos una conversación ahí en el chat acerca de esto. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de esto? ¿Ustedes lo han experimentado? ¿De qué manera lo han experimentado? Pero bueno, muy interesante este capítulo. Nos vemos en el capítulo 12. Bye, amigos.